Me presento en primer lugar, soy Juan López Asiaín y trabajo en el Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica, posiblemente muchos ya me conozcáis. Y conmigo me acompañan hoy Alejandro Payán, compañero del Gabinete Técnico del Consejo, y Ferran Bermejo y Licinio Alfaro del Instituto Tecnológico de la Edificación de la Construcción, también edificación de Cataluña. Luego ellos les daré la palabra y se presentará un poco más detalladamente la institución y ellos mismos si lo consideran. Hoy estamos aquí para una primera serie de webinars que hemos enviado a todos los colegios y que están diseñados especialmente para colegiados de la arquitectura técnica, que se celebrarán el primero hoy y los dos siguientes el 28 de este mes y el 12 de diciembre. Este primero para una presentación general de la iniciativa acerca de la sostenibilidad de la edificación y luego ya los dos siguientes más prácticos sobre cómo trabajar con herramientas que tiene el ITEC a disposición para hacer, digamos que una cuantificación de la sostenibilidad de los proyectos de edificación, tanto en la fase de proyecto como en la de construcción. Concretamente, midiendo la huella de carbono. Bien, desde el Consejo General de Arquitectura Técnica hemos pensado que esto es de mucho interés para nuestra profesión y para los colegiados y para todos los compañeros, porque vemos, intuimos y se ve ya en las directivas europeas y en otros países, fundamentalmente norte de Europa, que ya han pegado un salto en digamos que en la eficiencia o la sostenibilidad de los edificios, en el cual ya no se habla solo, que por supuesto se sigue hablando de consumo de energía primaria no renovable o de kilovatio hora por metro cuadrado año, sino que ya se limitan los proyectos y las edificaciones a un número determinado de kilos de CO2 por metro cuadrado, ¿no? Esto ya pasa en Dinamarca y ya pasa en Finlandia, e imagino que pasa en otros países que yo no conozco, pero en estos concretamente lo sé que es así. Y esto, más tarde, más temprano, va a estar implantado en España también. Por lo tanto, es importante estar preparados, ¿no?, para esta nueva forma de medir la sostenibilidad o una parte de ella, porque la sostenibilidad, como supongo que nos hablan, es un concepto muy amplio, ¿no?, pero una parte de ella que puede ser la huella de carbono. La huella de carbono, ojo, no solo en la vida útil del edificio, es decir, en su fase de explotación, cuando se consume la energía y se emite CO2, sino la huella de carbono embebida en todos los materiales que se incorporan en el edificio, incluso en la forma de construir el edificio y luego en la forma de dar final de vida a este edificio, es decir, en todo el ciclo de vida del edificio, una mirada muy amplia, ¿no? Y esto, claro, es un tema que es complejo y que ahora mismo, bueno, pues porque tenemos que ir aprendiendo, pues no sabemos muy bien cómo medir esto, ¿no? Y además hay que medirlo de una manera que luego sea comparable, para que podamos comparar unos proyectos, unos edificios con otros, porque claro, yo cuando he visto lo que hacen en algunos países, veo que las herramientas que usan a veces no encajan unas con otras. Dices, oye, o uno de los dos se está equivocando, ¿no? Por lo tanto, es muy importante homogenizar y primero entenderlo, saber cómo se calcula y luego homogenizar, ¿no? Para que sean comparables, ¿no? Veremos, supongo que en un futuro no muy lejano, que habrá licitaciones públicas o normativas que esto lo van a exigir. Por lo tanto, hemos creído que los profesionales de arquitectura técnica tenemos que empezar a aprender sobre este tema, porque además creo que seremos el agente fundamental, porque la medición de la huella de carbono de un edificio está muy relacionada con el presupuesto y las mediciones de obra de un edificio y con la elección de las partidas y los materiales de los mismos. Y el arquitecto técnico tradicionalmente ha sido el agente que ha llevado el peso del desarrollo de estos presupuestos, ¿no? Con lo tanto, pienso, imagino, o estoy bastante seguro de que los arquitectos técnicos y las arquitectas técnicas serán los que llevarán el peso o tendrán la iniciativa en este sentido. Por lo tanto, estaría muy bien que fuéramos, bueno, pues líderes, ¿no? Y que estuviéramos formados para enfrentarnos a los retos que van a venir en el futuro, ¿no? Y bueno, para hacer esto, pues hay muchas maneras de ir preparándonos, ¿no? Pero la primera es asociarnos con los que, al menos de los que nosotros conocemos, de los que más saben, ¿no? Y por eso esta asociación con el ITEC, que firmamos un convenio, una asociación que viene de años, es decir, una asociación que ya hemos hecho muchos proyectos juntos, hemos trabajado en Lean, estamos trabajando en una publicación que saldrá en breve y enviaremos a todos los colegios y publicaremos en nuestras redes gratuitas sobre la aplicación del Lean en rehabilitación. Hemos trabajado también en unos estándares para hacer objetos en BIM de manera que pueda ser más fácil importar, exportar y compartir nuestros trabajos con el ECOP. Y bueno, la ITECA está presente en nuestros congresos, nosotros hemos ido a muchas jornadas suyas, es decir, es una relación que viene de tiempo, pero hemos firmado un nuevo convenio este verano en el que, bueno, pues nos emplazábamos a trabajar juntos para trasladar esta información a nuestros colegiados a fin de poder preparar a los arquitectos técnicos frente a esta nueva manera de medir la sostenibilidad o una parte de ella en los edificios, ¿no? La huella de carbono de los edificios, ¿no? Y además,
no solo nos van a ayudar en formar con estos 3 webinars, con ponentes que son punta de lanza en este tema, sino que además van a facilitar a todos los que estáis asistiendo unos accesos gratuitos temporales, ¿vale? A las herramientas que ellos van a contar, de manera que vosotros mismos podáis testearlas, etcétera. Y como más las van a quedar grabadas las ponencias, pues podréis acceder a las herramientas, ver otra vez los vídeos y jugar con las herramientas, ver los resultados que os salen, etcétera, para que vosotros podáis practicar digamos que asentar los conocimientos que se van a impartir aquí, ¿no? Sin más, os doy un par de datos sobre el funcionamiento de la jornada. Va a haber 2 ponencias que serán de manera continuada, pero vosotros podéis utilizar el chat, que creo que estará habilitado, ahora lo comprobaremos, si no lo habilitaremos, para trasladar las preguntas que consideréis, ¿vale? Y entonces cuando terminen las 2 ponencias, que llevarán más o menos 1 hora aproximadamente entre las 2, o quizá un poquito más, pero vamos, no mucho más, haremos un turno de preguntas, ¿vale? Que los ponentes, bueno, tratarán de contestar. Imagino que normalmente no hay muchas, pero bueno, si hubiera muchas, pues y nos llevará mucho tiempo, pues ya veríamos. Igual, pues hacemos, las agrupamos o lo que sea. Si son pocas, pues supongo que nos dará tiempo a contestarlas todas ellas, tratando de no acabar nunca más tarde de las 11:30, 12 menos cuarto, ¿vale? Sin más, le cedo la palabra a Ferran Bermejo, director técnico del ITEC. Y nada, Ferran, muchas gracias primero por trabajar con nosotros, colaborar con nosotros y estar dispuestos a hacer estas formaciones y hacernos estas licencias gratuitas temporales, y cuando quieras. Muchas gracias, Juan, por la presentación. La verdad es que es un placer poder colaborar con el Consejo, donde siempre ha habido una receptividad amplia sobre cualquier cosa que os hemos propuesto y habéis considerado que era oportuna para los colegiados de España. Y de hecho liga con lo que es nuestra obsesión, ¿no? Que es la de pensar siempre en cómo dar el mejor servicio a los profesionales que trabajan en el sector de la construcción y que dispongan de un modo sencillo, práctico, de esas herramientas que les posicionan frente a los retos que tienen en cada momento, ¿no? Esa es nuestra misión, en el fondo. No es otra. Y encontrar instituciones, entidades como el Consejo, que entienden precisamente este modo de trabajar y que además, bueno, hay una sintonía total con esta intención, pues siempre es bien recibido, ¿no? De ahí, pues las colaboraciones que, como tú citabas, hemos llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Para quien no conozca exactamente el ITEC, nada, gasto 1 minuto o 2 simplemente. El ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro, fundada hace más de 40 años. Tenemos la sede en Barcelona, pero trabajamos desde Barcelona para todo el mundo. De hecho, en este momento tenemos proyectos prácticamente en todos los continentes, excepto en África. Creo que todavía no tenemos ningún cliente, pero estamos trabajando en prácticamente todo el mundo, desde muy diversos ámbitos, tanto en proyectos de investigación y desarrollo, como en actividades, por ejemplo, de evaluación y certificación de productos. Nuestras áreas de actividad son muy diversas. Hay quien nos conoce por algunos de los segmentos de nuestra actividad, ¿no? Y a veces es difícil entender todo el abanico de actividades que hacemos, ¿no? Una característica muy singular del ITEC, y es efectivamente singular, es el hecho de que como fundación tiene un patronato. Y en ese patronato, ¿quién forma parte de ese patronato? Pues están formando parte todos los agentes de la cadena del sector de construcción. Es decir, desde la academia, ¿no?, las universidades, hasta organizaciones de la administración pública, pasando por el mundo privado, colegios profesionales de todo tipo. Hay más de 8 colegios profesionales, 8 o 9 colegios profesionales vinculados con la construcción en nuestro patronato. Están las asociaciones de promotores, constructores, gremios, etc. ¿Y eso qué singularidad nos da? Bueno, pues la capacidad de tener una visión muy transversal, muy, entre comillas, desinteresada como agente específico, y desde esta perspectiva poder proponer instrumentos, herramientas, trabajos que dan servicio a todos.
Y ese es nuestro trabajo, dar servicio a todos de un modo transversal, y eso se refleja en nuestro equipo de trabajo. En este momento somos más de 100 personas trabajando en el ITEC a diario, y sus perfiles profesionales son de lo más variados, ¿no? Y esa disciplinaridad tan diversa nos permite abordar proyectos muy distintos. Yo creo que esas son las características fundamentales de nuestro trabajo. Desarrollamos bases de datos, desarrollamos software, apoyamos a la administración pública en temas de prenormativa, estamos transformando el sector de la construcción desde varios vectores que hemos identificado como fundamentales y que socialmente son aceptados como vectores fundamentales, y no lo repetiré mucho, pero son evidentemente todo lo que es la digitalización, con el BIM como protagonista, el Lean, la contratación colaborativa, la industrialización y, por qué no, también la rehabilitación, una grandísima asignatura pendiente en nuestro país, ¿no? Esos son nuestros vectores de trabajo actuales, y yo creo que sintéticamente es lo que os podría contar. En nuestra página web, en itec.es, podéis encontrar mucha información sobre todo esto que ahora he explicado muy rápidamente, pero no quería extenderme mucho más. Quizá Licinio Alfaro, que es el jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC, pues le paso un momento la palabra para que termine su presentación. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya me lo has dicho todo. Hoy hablaremos de sostenibilidad. Es una de las verticales que estamos desarrollando de forma más potente. Estamos trabajando a nivel del ministerio. De hecho, hemos sido recientemente los responsables de la futura licitación de la base de datos de carreteras del ministerio. Y en temas de bases de datos y datos ambientales, yo creo que hemos hecho los deberes y hoy os vamos a explicar cómo podemos trabajar y cómo podréis trabajar con esas herramientas que son comunes en vuestro día a día para también obtener datos de sostenibilidad. Muy bien, pues si os parece, empiezo yo con mi ponencia de unos 15-20 minutos, espero, y posteriormente pasaré la palabra a Licinio al término de mi parte inicial. Os voy a compartir pantalla. Muy bien, pues nada, adelante, Ferran, sí, comparte la pantalla. Nosotros nos vamos a la parte de atrás y volvemos a aparecer cuando acabes. Muy bien. Pues por aquí estaremos. Muy bien. Perfecto. Pues, como os decía, hoy vamos a presentaros la parte más general de esta iniciativa de colaboración con el Consejo, y veréis cómo lo que os ofrecemos, estas herramientas, esta metodología de análisis de la sostenibilidad, muy centrada en este momento en lo que es la descarbonización, una gran asignatura pendiente a la que hemos dado respuesta. Estamos intentando por todos los medios que diseñar y ejecutar obras pensando en la descarbonización sea un ejercicio sencillo y muy directo para todos los profesionales que trabajáis en el sector. Y como decía Juan en su introducción, parece claro que el papel de la arquitectura técnica es un papel esencial en este proceso. Las responsabilidades o los trabajos que habitualmente realizan los arquitectos técnicos en los procesos de construcción está, digamos, interseccionando directamente con todo lo que es los temas de las soluciones constructivas, los productos que se utilizan. Y esa perspectiva es importante aportarla como conocimiento a las fases de diseño. Es decir, en un momento en el que estamos intentando que los proyectos se hagan de un modo más colaborativo, con una implicación desde el principio de la mayoría de agentes, el papel de quien conoce la tecnología constructiva a fondo, la ejecución de obra, las soluciones constructivas y los materiales que contienen esas soluciones constructivas, es un conocimiento muy importante en el momento de abordar el diseño para la descarbonización. Y por tanto, vamos a intentar que estas herramientas, lo digo en futuro, pero de hecho es un presente absoluto, es decir, estas herramientas hoy en día permiten ya diseñar
pensando en la descarbonización. Y son herramientas que son familiares a los trabajos que realizan hoy en día los arquitectos técnicos, que si no podemos decir de unas mediciones, ¿no? Unas mediciones de un presupuesto. Si estamos habituados a hacer mediciones y presupuesto de un proyecto, bien sea al final, bien sea durante el diseño, para ir viendo cuáles son los ratios y los costes que estamos de aquello que estamos proyectando, ¿por qué no verlo como un ejercicio más vinculado a la misma metodología? Es decir, si yo soy capaz de tener euros metro cuadrado de algo que estoy proyectando, ¿por qué no puedo tener sus emisiones por metro cuadrado? Prácticamente lo podemos reconducir a una especie de divisa más, ¿no? Entonces, eso permite realmente que podamos entrar en una dinámica de unas herramientas que son conocidas por todos, pero que ahora adquieren unas nuevas prestaciones y sin gran esfuerzo, sin un gran aprendizaje, podemos entrar en ese ejercicio de la descarbonización. Esa es nuestra idea fundamental, ¿no? Entonces, el convenio que hemos establecido con el Consejo de la General de Arquitectura Técnica va justamente en esta dirección, ¿no? Por ser muy sintético y muy breve. ¿En qué consiste este convenio de colaboración y que ha dado lugar a ese conjunto de 3 webinars que vamos a abordar, ¿no? Bueno, pues vamos a plantear cuáles son esas herramientas disponibles para trabajar en la descarbonización. Vamos a hacer esos 3 webinars, uno el de hoy de conceptos básicos, uno segundo en el que vamos a ver a fondo qué son las bases de datos ambientales, cómo se generan y cómo se utilizan. Y en un tercer webinar vamos a ver cómo aplicar ese conocimiento, esas bases de datos, a las herramientas que nos permiten diseñar para la descarbonización. A partir de ahí, para ponerlo fácil, los asistentes a estos webinars, pues os vamos a dar unas licencias temporales gratuitas y soporte técnico completo del ITEC para que podáis empezar a utilizar, probar, testear o incluso probar a nivel profesional estos instrumentos. Y una vez transcurrido una ventana temporal de gratuidad, pues vais a disponer de otro periodo interesante de licencias a costes muy reducidas y evidentemente con un soporte técnico completo como no podía ser de Promot, ¿no? Y eso que completa esta iniciativa que hemos hecho de acuerdo con el Consejo. Cuando empezamos a abordar la sostenibilidad, realmente para los técnicos eso puede representar una preocupación considerable, un reto mayúsculo, porque cada vez vamos profundizando más en esos temas de sostenibilidad, vamos viendo cómo hay muchos indicadores, ¿no?, para evaluar esa sostenibilidad. Hay indicadores que son más o menos conocidos y más tradicionales, que desde hace algunos años forman parte de algunas bases de datos, pero cada vez surgen más indicadores, ¿no? Muchos de ellos a partir de las declaraciones ambientales de producto, pero también hay otros indicadores que aún no estando en las declaraciones ambientales de producto, todavía pueden ser muy interesantes para evaluar la sostenibilidad de nuestra actividad, ¿no? Pero al final, claro, cuando lo observamos en conjunto, si no estamos muy habituados a esos conceptos, esto realmente puede plantear ante nosotros una especie de muro donde es muy difícil empezar a abordar esto y puede parecer que necesitamos una formación muy específica o ir acompañados siempre de especialistas, consultores en sostenibilidad que nos lleven de la mano, lo cual a veces complica la agilidad en el trabajo, ¿no? Y justamente lo que pretendemos nosotros con nuestro trabajo, con nuestras herramientas, es facilitar esa transición, ¿no? Que todo eso, en vez de representar este gran muro que tenemos delante, se convierta en una carrera de fondo en la que, yendo a nuestro ritmo, cada uno al suyo, podamos ir ascendiendo por esa pirámide, ¿no?, de conceptos, desde los más sencillos hasta los más complejos, o bien empezando por los que tienen una actualidad más radiosa, ¿no? Es decir, aquí en esta imagen, por ejemplo, aparecen muchos indicadores, y algunos son seguramente más importantes que otros, pero coincidiremos en que
los que hoy en día están planteando el reto más importante o más urgente es justamente lo que tiene que ver con la descarbonización y también con temas energéticos, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Vamos a ver cómo podemos hacer un recorrido que nos sea a todos más sencillo, que lo podamos digerir por pasos y ir hacia esa evaluación seria, responsable de la sostenibilidad y que la podamos incorporar como una herramienta más de trabajo, una herramienta convencional, simplemente. Entonces, todo esto se basa, en el fondo, en dos instrumentos. Debemos disponer de bases de datos que tengan unos indicadores, unas ratios, unos valores que nos permitan aplicarlo a esos diseños o a esos proyectos en los que estamos colaborando. Y por otra parte necesitamos un software que sea capaz de operar con todos esos indicadores. Un software que, al mismo tiempo que las bases de datos, sea un software escalable. No hace falta que empecemos el primer día por un software de altísimo nivel que nos va a costar seguramente aplicar, aprender, etcétera, sino que podemos empezar por herramientas muy sencillas que en pocos minutos sean capaces de darnos unos primeros resultados, ¿no? De ahí esa imagen donde en esa escalera de indicadores un poco casi inacabable planteamos un software que tiene como 3 niveles, ¿no? Vamos a simplificarlo y vamos a ver cómo podemos abordar este reto. Entonces, cuando estamos trabajando en estos retos ambientales, podríamos decir que el esquema de trabajo es sencillo en principio, ¿no? Parece de cierta lógica. Yo tengo un caso de estudio, un proyecto concreto, del que puedo hacer un modelo digital, y ahí ponemos un modelo digital porque seguramente luego Licinio comentará algo sobre esta cuestión, ¿no? Pero hoy en día abordar estas cuestiones de la sostenibilidad sin disponer de modelos digitales es complicado, ¿no? Tener un modelo digital puede ser que sea a través de BIM o puede ser que no sea a través de BIM. Es decir, la existencia de un modelo digital no nos lleva directamente y de forma única a trabajar con modelos BIM. Todo esto lo podemos trabajar sin BIM o con BIM. Pero sin duda, digitalizar esos datos, digitalizar el modelo de lo que estamos trabajando es de gran ayuda, ¿no? Entonces, llamémoslo así de modo más genérico, ¿no? Disponer de modelo digital nos permite extraer una información de inventario. Es decir, ¿qué hay en este proyecto, ¿no? Y esa información de inventario nos permite aplicarle un análisis de impactos ambientales a través de las bases de datos. Y es eso. Bueno, eso parece que esquemáticamente es sencillo y asumible por todos, ¿no? A partir de ese análisis llegaremos a unas conclusiones, ¿no? Es decir, ese diseño que estamos planteando está ok, es lo que pretendíamos. Bueno, según lo que obtengamos, nos podremos plantear, como veis en este esquema de trabajo, replantearnos los escenarios, ¿no? Escenario 1, escenario N, no significa otra cosa que replantear ese escenario inicial para poder evaluar distintos escenarios. Cada escenario nos permite extraer unos datos y analizarlos. Y seguro que a partir de ahí, de ver varios escenarios, optaremos por uno de esos escenarios que es el más apropiado para nosotros o para nuestro proyecto, para nuestro cliente, para los requisitos que se nos hayan planteado, ¿no? Por tanto, ahí tomamos esas decisiones finales para abordar el proyecto, ese caso de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en ese esquema de trabajo? Necesitamos un soporte que fundamentalmente, como decíamos por aquí, es en el modelo digital y especialmente si estamos en BIM, necesitaríamos un estándar de modelado, necesitamos unas bases de datos con indicadores ambientales, con esas ratios que nos permitan operar y ese software de análisis. Estos son los instrumentos básicos que necesitamos para trabajar de acuerdo con este flujo de trabajo que proponemos, ¿no? Y esa toma de conclusiones que tenemos un poco en la parte final tienen una relación íntima con algunas iniciativas a nivel europeo que hoy en día cada vez cobran más importancia, como son Levels y la taxonomía europea. Yo no me voy a extender en Levels y taxonomía, pero que sepáis que todo eso que estamos planteando está ligado directamente para dar respuesta a estas grandes iniciativas a nivel europeo que, en el fondo,
para determinar cómo Europa aborda la evaluación de la sostenibilidad de nuestro sector y de los activos que producimos con nuestro trabajo, ¿no? De ahí, evidentemente, va a surgir esa forma que aparece en pantalla, esa llave, ¿no? Esa llave para poder trabajar con toda seguridad con esta metodología y que da lugar a algunos de los instrumentos que forman parte de estos webinars que vamos a tratar en las próximas sesiones, ¿no? Todo lo que es la base de datos, tanto de proyecto y obra como de datos de sostenibilidad, más ese software que da soporte al trabajo, ¿no? Al análisis. Al final, los resultados que vamos a tener son evidentemente siempre en formato de informes que vamos a incorporar en esos proyectos, donde van a hablar de los indicadores básicos que queramos abordar en cualquier momento. Estamos centrados ahora en la huella de carbono, pero podemos hablar de la huella hídrica, podemos hablar de los residuos y de muchos otros, como habéis visto, ¿no? Aparte de todo esto, decíamos resultados de informes, sí, pero los resultados hoy en día también se pueden dar en forma digital, ¿no? Si trabajamos en BIM, veremos cómo seremos capaces de enriquecer los modelos BIM de proyecto con esa información de análisis ambiental o de costes, ¿no? Y ahí está también una parte importante de cómo todo eso participa en las nuevas metodologías de trabajo. Por tanto, esa escalabilidad que veíamos en esa imagen anterior se produce a partir de los distintos indicadores que contiene la base de datos que podemos aplicar de un modo escalable. No es necesario que el primer día empecemos a trabajar ya con todos los indicadores al mismo tiempo. Y eso viene facilitado por ese software, ¿no? En la base tenemos este software TCQ en su módulo de presupuestos. El mismo módulo de presupuestos, que es un módulo que trabaja de una forma convencional, elaborando mediciones y presupuesto, ha incorporado directamente ya la huella de carbono y la energía embebida de los materiales, pero luego podemos dar un paso e ir hacia un software un poco más potente que nos permite evaluar nuevos impactos, los residuos, el material reciclado que incorporamos en nuestros productos y sistemas. Todo eso podría estar en ese segundo nivel. Y luego hay un tercer nivel que aborda ya el ciclo de vida completo de lo que estamos proyectando, ¿no? Y ahí somos realmente potentes para analizar desde esas planificaciones iniciales hasta el fin de vida de un proyecto. Pero vamos a ir por partes y vamos a intentar empezar un camino que nos sea sencillo a todos para irlo recorriendo de la mano, ir aprendiendo, ir profundizando, sin que nos atasquemos ante ese muro que planteábamos en el primer momento, ¿no? Por tanto, ese rectángulo que veis ahí es lo que vamos a tratar en esos primeros webinars, en esas herramientas que ahora pondremos ya a vuestra disposición y que están basadas en TCQ, módulo presupuestos, más lo que sería la base de datos de sostenibilidad. Y aunque este esquema que pongo en pantalla es un poco sofisticado, no puedo dejar de presentároslo porque en el fondo lo que está mostrando es la capacidad completa de cómo hemos generado desde LITEC un entorno digital, un entorno que le llamamos además interoperable, donde se observa la perspectiva completa de el paisaje que estamos diseñando para abordar la sostenibilidad, ¿no? Yo os daré 4 indicaciones sobre este esquema que puede parecer muy complejo de entrada, pero para ayudaros a situar mínimamente, ¿no? Como veis, hay 2 grandes entradas desde la parte de arriba. Es decir, podemos trabajar con BIM o podemos trabajar sin BIM. Cualquiera de las 2 opciones es correcta y nos permiten entrar en este entorno de trabajo, con BIM o sin BIM. La parte con BIM es la parte que está centrada en esta zona de la izquierda del gráfico, ¿no? Y la parte sin BIM es la que está a la derecha. Cada uno que se sitúe donde quiera, o en cada momento que se sitúe donde sea preciso en un proyecto determinado. Si yo tengo BIM, es evidente que todo va a partir de unos modelos digitales, unos modelos que nosotros pretendemos que sean elaborados desde una perspectiva multiplataforma. No nos ligamos a ninguna plataforma de modelado, nos ligamos con todas, gracias
a trabajar en OpenBIM. Por tanto, este modelado digital se coloca en el centro y podemos apoyar el modelado a partir de esos objetos que comparten una estructura de información precisa, que es lo que aporta ECO, y que a partir de los trabajos realizados con el Green Building Council de España determinamos dónde la información ambiental entra en esos objetos y, por tanto, en los modelos BIM. Y el segundo elemento importante de apoyo son las bases de datos que contienen esos indicadores que son recogidos por los elementos que forman parte de un modelo BIM. A partir de ese modelado podemos exportar la información en distintos formatos OpenBIM, bien sea a nivel de tablas, bien sea a través de modelos en IFC, que es el OpenBIM por excelencia, para que entren ya directamente en el mundo del software de análisis, que es el mundo que define TCQ. Si yo no hubiera trabajado con BIM, no tendría el modelo digital, pero es cierto que yo puedo entrar sin BIM a través de presupuestos y mediciones hechos con estándares o también abiertos, como son los BC3, a partir de lo que propone la asociación PIBLC, y podría entrar también a definir este inventario de un proyecto. En el fondo, un inventario que es, bueno, parte de una medición. Eso es una herramienta que todos conocemos, ¿no? ¿Qué herramienta es más, digamos, cercana a la arquitectura técnica que hacer una medición? Eso parece un ejercicio convencional que todos los arquitectos técnicos son capaces de resolver. Por tanto, si son capaces de entrar por una medición, ahí tienen ya el inventario de un edificio, y esos instrumentos de inventario complementados con unos datos ambientales y un software que hace cálculos, eso es lo que nos permite tratar la huella de carbono, ¿no? Es evidente que una vez hemos entrado podemos trabajar con distintos softwares, ¿no? Como hemos dicho antes, y escalarlos. El software que permite evaluar algo más que la huella de carbono, como podría ser GMA en el entorno del TCQ, o bien irnos ya al análisis de ciclo completo yendo al software GMA que está en el entorno TCQ-I, el TCQ que está en la nube, donde ya podemos abordar con más amplitud todo ese ciclo de vida, ¿no? Y al final obtenemos siempre informes, indicadores, modelos BIM enriquecidos con los datos ambientales, todo es lo que tenemos a disposición. Por tanto, ese sería un poco el esquema, ¿no? Y en la iniciativa que estamos compartiendo, ¿dónde nos situamos dentro de ese esquema? Pues nos situamos en esos dos rectángulos que veis en rojo, ¿no? Por una parte, las bases de datos, y por otra parte, lo que sería el inventario, las herramientas de medición. Por tanto, ¿qué significa eso? Que la iniciativa que os estamos presentando sirve tanto para los que trabajáis en BIM como para los que no trabajáis en BIM. Siempre podréis disponer de esta metodología de trabajo. Y para terminar mi presentación, quería mostraros esa dualidad del trabajo sin BIM y el trabajo con BIM, cómo termina realmente en esas herramientas que vamos a explicaros en los próximos webinars, ¿no? Pues termina trabajando con un programa que seguramente es más o menos convencional, porque esos programas de presupuestos y mediciones, más o menos, pues todos hacen cosas muy similares, donde tenemos un presupuesto estructurado en sus capítulos y subcapítulos, en partidas de obra, y donde para cada partida de obra tenemos, evidentemente, pues su precio unitario, su medición, el importe, ¿no? De todo eso, pero al que le hemos sumado ahora otras nuevas divisas. ¿Cuáles? Pues la huella de carbono, la energía embebida. ¿Y eso qué permite tener? Pues realmente en fase de diseño poder ir viendo qué partidas de obra son las responsables de las mayores emisiones de CO2 y dónde podríamos intentar reducir. ¿Qué partidas de obra, por ejemplo, permiten hacer un esfuerzo en la reducción de las emisiones, ¿no? Y eso observarlo tanto a nivel de partida de obra individual como a partir de los capítulos de mi presupuesto para ver qué capítulos están llevando la mayoría de emisiones. Eso es un ejercicio que se puede hacer o bien en la fase final, cuando me llega el proyecto terminado. Bueno, puedo hacer el ejercicio, pero tiene un interés relativo porque todo está ya decidido, pero yo puedo también aportar ese instrumento de evaluación a la fase de proyecto, de manera que quien está proyectando
tenga unos inputs que le permitan mejorar desde el punto de vista de la descarbonización ese proyecto. Y eso es un valor añadido para el técnico que está haciendo ese servicio. Si esto le añadimos, además, la capacidad de trabajar en BIM, en ese modelado 3D cargado de información, que es lo que supone trabajar en BIM, ¿qué ocurre? Pues que automáticamente tengo una capacidad de trabajo que aumenta notablemente porque estoy viendo, por ejemplo, en este caso que os mostraba, la incidencia de una partida de hora, realmente de un cerramiento, que es el que está aportando la mayor parte de emisiones, y soy capaz de ver exactamente en mi proyecto dónde están situadas esas partidas de hora, lo cual me permite estudiar alternativas a ese sistema constructivo y ver cómo puedo mejorar esos impactos que está generando nuestro proyecto, ¿no? Eso es un ejercicio que veremos en el webinar tercero con más detalle, porque es donde realmente toda la metodología al final se pone de manifiesto y permite entenderla como un instrumento de diseño y aportar valor al proyecto. Bien, esta era la parte que yo os quería mostrar, muy genérica, muy conceptual, y voy a pasar la palabra a Licinio Alfaro, que como os hemos comentado es el jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC, y os va a entrar con un poco más de detalle a estas cuestiones que hemos empezado a abordar. Así que, Licinio, cuando quieras, adelante. Yo dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Bien, apenas nos queda media hora, 25 minutos, y voy a ir bastante rápido, porque yo creo que como se graba la sesión, si hay cualquier duda, se puede volver al vídeo, y al final, en la última presentación, tenéis el correo electrónico en el que estaremos encantados de atenderos para todas las dudas que surjan, ¿no? También tenéis también el chat de preguntas y respuestas, y libremente, si tenemos que alargar un poco la sesión para responder esas preguntas en directo, pues lo haremos sin problema. Bien, cuando hablamos de sostenibilidad hay un aspecto tremendamente importante, que es el dato. Estamos hablando de definir criterios en los que podamos reducir las emisiones de carbono, pero si cogemos un valor de un material y lo cogemos de un origen de dato y ese valor es 10, y cogemos ese mismo material de otra base de datos y ese valor es 7, pues obviamente la base de datos que tiene 7 va a generar un menor impacto de emisiones de carbono para el mismo material. Esto nosotros ya hace tiempo que trabajamos y nos planteamos cómo podíamos enfrentarnos a este hecho. Obviamente no somos los primeros que tenemos esa problemática. Ha comentado Juan, pues en otros países cómo se está trabajando, en Finlandia, en Francia, en Alemania. Y la metodología clásica que se está aplicando en esos países es a través de bases de datos que podríamos hablar públicas y genéricas que permitan hacer esos cálculos, ¿no? Cuando hablamos de bases de datos públicas, obviamente el concepto de gratuidad está relacionado, ¿no? Pero tenemos que entender que la manera de construir en España difiere de forma profunda respecto a cómo se construye fuera de España en las metodologías de trabajo. Pensemos que el formato BC3 es un formato español, es un formato que no existe fuera, ¿no? Y eso nos permite tener una ventaja competitiva que no tienen el resto de países. No han crecido respecto a una estructura que nos permite, a través de un formato digital, que lo es el BC3, pues nos permite calcular de forma detallada el coste, definir los pliegos y definir las características constructivas de un edificio, ¿no? Eso sí lo tenemos en España, y eso nos aporta una ventaja respecto a otros países. Esos otros países tienen el reto de cómo suman esos productos y cómo los colocan en el edificio, ¿no? Pero nosotros tenemos ya esa metodología desde hace un montón de años. Lo único que solo la utilizábamos para el tema económico. Pero es ideal aplicarla también en el tema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque de hecho hablamos de dos conceptos principales a la hora de evaluar la sostenibilidad: de materiales y procesos. Los materiales solos, como veremos al final de mi presentación,
no funcionan, un edificio no es un Lego en el que yo tengo una pieza colocada en un almacén y lo coloco encima de otra, no, eso requiere unos procesos para construir el muro, para hacer la cimentación, y eso requiere pues una cantidad de datos que se van mezclando a diferentes niveles, ¿no? Eso lo vimos desde hace años y obviamente desde el ITEC tenemos mucha responsabilidad también en licitaciones públicas y teníamos que tomar una decisión. Los datos a día de hoy provienen de dos orígenes. Cuando me refiero a dos orígenes me refiero a nuestra base de datos. Un origen son los datos publicados, los existentes, los gratuitos, es decir, los que nos dan las empresas, pero luego hay muchísimos datos que no tenemos o que no nos están facilitando las empresas, o bien porque esas empresas todavía no son conscientes de la necesidad de publicar el dato de sostenibilidad de su producto, o bien porque es complicado. Hay muchos elementos que construimos en obra y es complicado que esos elementos, materiales, procesos, obtengamos el dato para construir o tengamos una declaración ambiental del producto, que luego explicaré de qué se trata, para poder tener ese dato. Ahí es donde el ITEC está aportando aspectos que otras instituciones o otras empresas no aportan. En el 2018 empezamos unas conversaciones con, podríamos decir, con la institución internacional más importante en datos ambientales del mundo. Esta institución es Ecoinven, y eso nos permitió firmar un acuerdo en el año 2021 con esta institución Ecoinven para utilizar de forma legal todos sus datos en nuestra base de datos. ¿Por qué digo de forma legal? Si los datos están ahí, ¿no? Yo puedo ir a una base, a una web, puedo coger esos datos de los productos y ponerlos en mi edificio, ¿no? Hay dos puntos sensibles en este aspecto. Por un lado, las empresas deben de dar permiso para la utilización del valor de su producto para que sea utilizado en una base de datos genéricas. Imagínense que yo soy fabricante de un aislamiento, he hecho los deberes, tengo mi ecoetiqueta llamada declaración ambiental de producto, tengo mis emisiones de carbono, he hecho dicho cálculo y obviamente lo publico y lo suministro al sector. Esa publicación está bajo una serie de reglas de uso. Esas reglas de uso de ese dato, que es un documento que tiene acceso todo el mundo, la empresa puede decidir que solo se aplique en los productos donde, o en los edificios donde se usan sus productos. Es decir, ese valor es válido para el producto en el que yo estoy trabajando. Pero la empresa quizá no quiera que se utilice su dato como dato de referencia, porque el primer punto puede ser que si utilizan mi dato como dato de referencia, pues ¿qué ventaja competitiva tengo? Porque soy la referencia, ¿no? Ese punto es tremendamente sensible y seguramente en el entorno donde nos encontramos, donde tenemos, podríamos decir, al alcance de la mano muchas herramientas o muchas bases de datos más genéricas, pues no se tome más a la ligera. Desde el ITEC, que como les comento, tenemos una responsabilidad jurídica con todo lo que hacemos, eso teníamos que tenerlo tremendamente controlado, ¿no? Por tanto, el acuerdo con Ecoinven es un acuerdo que da base jurídica a los datos que publicamos en nuestra base de datos. ¿Qué hacer con esos datos? Obviamente esos datos, como he comentado antes, no es la suma de productos, sino que es el conjunto de productos y procesos. Y esos datos sirven para dar cumplimiento a las entidades privadas, es decir, Green Deal Council como entidad privada que gestiona Verde y DGNB en España, pues necesita cálculos de sostenibilidad a través de bases de datos, ¿no? Pues todas estas información sirve para cumplir, por ejemplo, con Verde o con DGNB del Green Deal Council. También para aquellos que trabajéis con LEED o que trabajéis con BREEAM, pues también nuestros datos son compatibles con esas certificaciones privadas, ¿no? Por tanto, existe esa compatibilidad 100% con las certificaciones privadas y también, os lo explicaré brevemente, tenemos 100% de compatibilidad con las
futuras, podríamos decir, sistemas de cálculo públicos. Es decir, desde Europa ya nos han puesto sobre la mesa cómo vamos a tener que calcular los indicadores de sostenibilidad en ese entorno público, ¿no? Esa metodología se llama Levels, la tenéis aquí en el centro de la pantalla, y nos define cómo tenemos que calcular ese impacto relativo a las emisiones de carbono y también a otros indicadores. Empezaremos por las emisiones de carbono. Como ha dicho Ferran, esto es un pequeño viaje que tenemos que ir andando poco a poco. Podéis ser técnicos genéricos que de alguna manera lo único que queréis es el cálculo de emisiones de carbono de ese presupuesto o de ese modelo que estáis trabajando, o podéis llegar a especializaros en el tema. Si os especializáis en el tema, veréis que esto es como una cebolla. Vamos teniendo cada vez más capas, más capas, más capas que obligan a trabajar con esos modelos digitales. Un BC3 es un modelo digital. Un Excel no es un modelo digital. Lo que sí que está claro es que todo lo que os estamos explicando, todos estos procesos, no son compatibles con un documento que es un conjunto de casillas con texto. Eso no es reconocible y, por tanto, no podemos ponerle información ni de precio ni de sostenibilidad. Bien. Como os he comentado, Ecoinven es una empresa internacional, es la base de datos con la que se hacen la mayoría de las declaraciones ambientales de producto a nivel mundial, y nuestro convenio con Ecoinven es un convenio de exclusividad en España. ¿Qué significa esto? Que obviamente si un técnico quiere hacer un cálculo de un producto, quiere hacer el cálculo de impacto de un producto, puede, por supuesto, utilizar Ecoinven y cualquier herramienta de software para calcular la huella de carbono de ese producto. Pero si se están cogiendo esos valores o la suma de todos esos productos y se está generando una base de datos para comercializarla y utilizarla para el cálculo de la huella de carbono de un edificio, ese concepto de base de datos, ahí es donde está la exclusividad de Conitec. Aunque esa base de datos sea gratuita, si se utilizan los datos de Ecoinven, tienes que tener el derecho, el copyright, para utilizar esos datos y ponerlos a disposición de cualquiera. Es complicado que cualquiera que utilice legalmente esos datos ofrezca esa base de datos gratuita, porque obviamente Ecoinven es una base de datos de pago y de hecho el ITEC, desde el 2004 que teníamos los datos ambientales gratuitos, tuvimos que incorporar en el 2021 una parte de pago en nuestra base de datos, precisamente porque nosotros asumimos ese coste hacia Ecoinven. Lo que sí que hemos hecho, y gracias a este acuerdo con Ecoinven, tenéis que pensar que el coste el acceso a la base de datos de Ecoinven supera los 7.000 euros. Lo que hemos hecho desde ITEC ha sido pues, trabajar conjuntamente con ellos, seleccionar únicamente aquellos valores que nos interesan en la parte de la construcción, y aquello que puede costar en origen más de 6.000 euros, con el ITEC estamos en un entorno de 50 euros al mes o 300 euros al año. Con lo cual hemos intentado reducir al máximo, porque esa es parte de nuestra objetivo, ¿no? El poder dar rigor en el dato al mínimo precio posible. Casi, de hecho, lo que cogemos lo damos a Ecoinven. Bien, nuestra base de datos está formada, por tanto, por dos tipologías de datos. Uno, proveniente de los datos de empresas que han dado permiso para el uso de sus datos, podríamos decir, de forma pública, con datos calculados por el ITEC que permiten llegar casi al 100% del dato ambiental en cualquier obra. Es decir, nuestras obras disponen de información de instalaciones, disponen de información de jardinería, de sanitarios, de cimentación. Cualquiera que cree un presupuesto o un modelo con nuestra metodología va a obtener un porcentaje de información ambiental tremendamente alto. Y obviamente ese dato va a tener ese doble origen de declaración ambiental de producto o de dato genérico calculado por el ITEC.
Pensar que desde el ITEC no solo somos verificadores de declaraciones ambientales de producto, sino que también somos responsables de la creación de numerosos análisis de ciclo de vida de productos. Trabajamos también de forma internacional, estamos trabajando en Estados Unidos, estamos trabajando en Inglaterra, estamos trabajando en los países árabes, calculando el impacto de los productos. Por tanto, conocemos cuál es la metodología de cálculo necesaria en los productos, conocemos cuál es la metodología de cálculo cuando esos productos se colocan, por ejemplo, en un muro, y obviamente conocemos el impacto cuando ese muro forma parte de un edificio. Bien, un aspecto tremendamente importante de nuestra propuesta de valor es que nosotros no damos un dato y nos quedamos ahí. Es decir, no os daremos un valor y ese valor ya sirve en los próximos años. Actualizamos anualmente todos los valores de impacto de nuestra base de datos. ¿Eso qué significa? Que cuando el valor viene de una declaración ambiental de producto, que ese dato normalmente tiene una vigencia de 5 años, pues estamos de alguna manera parados en el tiempo, en el valor de la sostenibilidad de ese producto. Pero si el valor viene de un dato calculado por el ITEC, lo que estamos haciendo es intentar poner sobre la mesa todo el esfuerzo que las diferentes empresas están haciendo para rebajar el impacto de sus productos. De hecho, nosotros no decimos este producto o este sistema constructivo es mejor que el otro, porque eso es un dato actual, eso es un dato de presente. Estamos viendo día tras día cómo muchas empresas están haciendo un esfuerzo grande y hemos visto reducciones del 70% de emisiones de carbono en muchos productos que estamos utilizando en la construcción. Eso significa que a lo mejor vosotros ahora estáis trabajando con una versión de base de datos donde el impacto sea 4 y mañana va a ser 3,8. Puede ser. Lo que tenemos que hacer y lo que trabajamos en nuestra metodología es que cuando en una licitación pública o en un proyecto definimos cuál es la versión, cuándo paramos, cuándo decimos, de la misma manera que cuando se presenta un proyecto básico para obtener una licencia, la fecha de presentación es la del proyecto básico, hacemos lo mismo con el dato, porque son datos que continuamente se van actualizando para poner sobre la mesa la capacidad y el esfuerzo que cada una de las empresas que tenemos en nuestro sector pueden hacer en la rebaja del impacto. Ahí es donde entra un concepto que desde el ITEC hemos defendido desde hace ya muchos años, que es el concepto de la sostenibilidad, que la sostenibilidad de alguna manera cambia, evoluciona. No tenemos un único valor o no tenemos un único ratio. Ese ratio se mueve, ese ratio se modifica en función de que el sector se modifique. Cuando nos presentamos a una propuesta de un proyecto tanto privado como público y decimos un valor, ese valor va reduciéndose porque obviamente el sector va haciendo los deberes y eso nos permite crear políticas sin cambiar mucho el sistema. La propia base de datos nos ayuda a ir cumpliendo esos objetivos. Eso nos permite tener datos de emisiones de carbono y como vamos a una base de datos que está viva, que está siempre en continua actualización, pues nos permite que si hoy, por ejemplo, la normativa nos pide un valor de CO2, os lo damos, y si mañana nos va a pedir 4, que nos lo va a pedir, os lo daremos, sin cambiar nada de vuestro proyecto. Lo único que estáis haciendo es una consulta a nuestra base de datos, el ladrillo es el mismo. El ladrillo se está colocando de la misma manera en el muro, eso no cambia. Pero resulta que la cantidad o la profundidad de información de sostenibilidad que estamos poniendo al ladrillo cambia porque la normativa nos está pidiendo más nivel de exigencia cada vez. Imaginaros que tuvierais que estar cambiando el modelo en función de que cambia la normativa. Yo voy a hacer la casa es la misma, pero sí que el ITEC es el que os está suministrando la información actualizada. No vais a tener que cambiar nada, el modelo es el mismo, pero os vamos a pasar 4 indicadores de CO2 en lugar de 1, ¿de acuerdo? Ya os digo que voy muy rápido, pero tenéis después capacidad de preguntar lo que consideréis. Lo que veis en pantalla es el futuro. Esto, de hecho, para nosotros es el presente porque nosotros ya estamos trabajando la sostenibilidad incorporando todos estos indicadores y ver cómo podemos tocar las emisiones de carbono, pero resulta cómo afecta a la acidificación, etcétera. Podríamos decir, este es vuestro futuro, es nuestro presente, pero vuestro presente básicamente se va a centrar en las emisiones de carbono. Pero tenéis
podéis tener la plena confianza de que nosotros ya estamos trabajando en todos aquellos requisitos que Europa os va a acabar pidiendo y, por tanto, que ese mismo edificio, cuando nos llaméis y nos digáis, oye, quiero que me envíes el potencial de acidificación, nosotros, sin cambiar nada de vuestro modelo, os vamos a enviar dicha información. Bien, obviamente todas estas metodologías están tremendamente contrastadas, no es algo que haya inventado el ITEC, se basan en la metodología de análisis de ciclo de vida, lo que nos va a permitir, y de hecho ya nos está permitiendo, crear proyectos en los que conocemos el impacto de la fabricación, de la construcción, del uso y del final de vida, ya lo estamos trabajando. De hecho, es un poco primicia, pero en el próximo mes vamos a presentar una documentación que hemos estado trabajando con la promotora Neynor, en la que todos sus proyectos van a salir con la totalidad del análisis de ciclo de vida, es decir, con la fabricación, la construcción, el futuro uso y el final de vida, con su huella de carbono y con su coste de ciclo de vida, gracias a la utilización de esta metodología. Y, obviamente, un concepto también importante, cuando yo hablo de una base de datos, en realidad esa base de datos que la tengo allí, de la que me estoy cogiendo datos de referencia, normalmente me está dando datos de la fabricación, ese ladrillo que tengo en el almacén. Luego ese ladrillo lo coloco en la obra y, por tanto, esa información tiene que ver con la construcción. Esa información a día de hoy la tratamos en estas bases de datos, podríamos decir, genéricas, la fabricación y la construcción. Pero luego hay una serie de datos, como puede ser el futuro uso y el final de vida, que eso ya no lo obtenemos de la base de datos, lo obtenemos del proyecto que estamos generando. Un proyecto que está colocado en línea de costa, pues esos materiales tendrán una degradación mayor. Ya no es una, aun cuando vosotros accedáis y tendréis, de hecho, permiso gratuito para acceder a toda esta información durante un tiempo, veréis que en la parte de uso y final de vida no aparece nada. No es que no tengamos ese dato, sino que ese dato está para incorporarlo en el software, porque en el software es donde tengo ya el edificio. Aquí lo que tengo es un valor de una pared divisoria de ladrillo macizo. Esa pared está, de momento está volando en el cielo. Es cuando lo coloco en el edificio, cuando allí tengo más información y, por tanto, puedo obtener más datos, en este caso de sostenibilidad. Pensar que la metodología que presenta el ITEC no solo trabaja en temas de sostenibilidad, trabaja en tema de costes. Por tanto, todo esto que estáis trabajando, todo esto que estáis haciendo en el ámbito de costes, os va a servir para la sostenibilidad. Y todo aquello que hagáis en el ámbito de sostenibilidad también os va a servir para el coste, ¿no? Todos estos datos, como os he comentado, algunos de ellos provienen de Ecoinven o de las declaraciones ambientales de producto, y otras son datos creados por el ITEC. Datos como contenido de reciclado, como contenido de materia prima. Son datos que solo los vais a encontrar en bases de datos hechas por ITEC, ¿no? Datos como los residuos generados. Vais a crear un presupuesto y de forma automática vais a tener los residuos que genera esa obra, ¿no? Eso forma parte del día a día de cómo ya estamos trabajando. Cada vez tenemos que dejar mucho más de lado ese Excel y cada vez tenemos que trabajar con modelos que contienen toda esta información. Bien, eso nos va a permitir crear muchísimas gráficas. Ese presupuesto que con el que estamos trabajando nos va a realmente sorprender de la cantidad de información que podemos llegar a extraer, ese presupuesto o ese modelo BIM, ¿de acuerdo? Desde el ITEC, nosotros no somos una empresa clásica, no somos una compañía clásica. El dato es vuestro, ¿de acuerdo? El dato de una obra es vuestro. Obviamente, ese dato tiene, como hemos dicho, un copyright, y otra cosa es que cojáis ese dato y queráis comercializarlo, ¿no? Ahí es donde hay una serie de limitaciones comerciales. Pero el dato de vuestra obra forma parte de vuestra creación, ¿no? Y, por tanto, lo que hacemos siempre es que podáis exportar toda esa información a Excel, a CSV, y que podáis explotar toda esa información como vosotros consideréis. Por tanto, no es algo que, como otras compañías, podríamos decir, intentan quedarse y que os quedéis dentro de ese entorno. Desde el ITEC, nosotros, nuestra visión es la de decir,
vamos a ayudaros a poder dar respuesta a estos retos que están delante de todos nosotros, pero obviamente hay una parte de información que si empezáis a profundizar veréis que podréis sacar mucha más información y por tanto os la damos y os damos la capacidad de exportarla y de explotarla como consideréis. Eso nos permite, y esto es exclusivo del ITEC, tener información, por ejemplo, de la futura desmontabilidad del edificio. Esa información tampoco la vais a encontrar directamente en una base de datos genéricas o en una base de datos que contiene una declaración ambiental de producto, porque eso es del producto, pero la desmontabilidad es del edificio, es de la obra. Esa información la tenemos cuando incorporamos cierta relación del producto y dónde se coloca. Ese ladrillo que estábamos hablando, colocado en un muro, pues sabemos que su desmontabilidad es cero. Su proceso es de destrucción, de derribo, y por tanto no vamos a tener capacidad de desmontaje. Y eso lo va a calcular el software en este caso. Otras de las funcionalidades que también aportamos, a diferencia de otras bases de datos, por ejemplo, es lo que llamamos el coste total al usuario. Ese mismo presupuesto en el que hemos colocado luminarias, en el que hemos colocado elementos consumidores de energía, estamos en la capacidad de decir, ese elemento, esa luminaria que has colocado, resulta que no es la luminaria más eficiente. Y podemos pintar con esos colores que veis en pantalla posibles mejoras en la selección de elementos consumidores, luminarias, calderas, eficiencia. Toda esa información está colocada en esa misma base de datos con la que estáis trabajando. Y, como os he comentado, podemos hacer el cálculo de la gestión de residuos o, por ejemplo, y aquí estamos avanzándonos a lo que pide el sector, podemos ya a día de hoy dar respuesta a los criterios de sostenibilidad que va a pedir Europa para el 2030. Estos criterios se llaman levels, como he comentado antes, y se engloban en 6 macroobjetivos. Eso significa que trabajando con esta metodología, sin un esfuerzo extra, vais a poder crear un primer informe levels que de los 6 macroobjetivos que va a pedir Europa en el 2030, a día de hoy vais a cumplir directamente con 3. Y estamos trabajando para que en los próximos meses, años, podáis dar respuesta a los 6. Por ejemplo, una de las novedades que vamos a incorporar en esta base de datos de cara al año que viene es el consumo de agua, lo que nos va a poder, lo que nos permitirá incorporar el macroobjetivo 3 de este nuevo sistema de evaluación de la sostenibilidad. Si alguien quiere más información sobre este tema, se puede poner en contacto con nosotros. Que sepáis que hay muchísima documentación gratuita en la web de la Comisión Europea y por tanto no necesitáis al ITEC para todo esto. Nosotros tenemos obviamente cursos porque es necesario, pues muchas veces hay tanta documentación que es complicado digerirla, y tenemos cursos también a un coste muy reducido para explicar en qué consiste Levels. Y podemos profundizar cuando queráis en lo que es este nuevo sistema de cálculo de indicadores. Por supuesto, nuestra manera y nuestra metodología de cálculo va a permitir 100% compatibilidad con lo que está viniendo de Europa en este aspecto de levels, taxonomía y otros aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. Todo lo que os estamos presentando es 100% compatible con las normativas de cálculo, de análisis de ciclo de vida, de obligatoria aplicación, en este caso la 15.978 a nivel de edificio, o la 15.804 a nivel de producto, tanto en su versión 1 como 2. Sé que estoy dando mucha información. La parte de base de datos hay muchísimas más aspectos a tener en cuenta a la hora de poder aplicar estos datos. Tenéis 2 opciones: o creer ciegamente lo que dice el ITEC y decir, bueno, pues ya está, confío en el ITEC y utilizo su base de datos, o informaros más a través de la siguiente sesión en la que vamos a hablar de forma mucho más profunda exclusivamente de cómo se calcula, cómo se estructura la información de la base de datos. Y ahí vamos a ser 100% transparentes para que entendáis mucho más, de forma más clara, cómo obtenemos todos estos cálculos. Luego, en la tercera sesión, como ha comentado Ferran, os haremos un ejemplo de, cogiendo una obra, un presupuesto, cómo vais a poder acabar teniendo esas emisiones de carbono
y otros indicadores que os estamos explicando. Eso sería en la tercera sesión. Bien, ya acabando, gracias al convenio que tenemos con el Consejo General de Arquitectura y Técnica de España, vais a poder tener acceso durante un tiempo de forma gratuita a toda esta información. Iréis a la web del ITEC, itec.es, y podréis ver lo que ya estáis acostumbrados, esos sistemas constructivos que tienen información de rendimientos, que tienen información de precio, etcétera, pues vais a poder ver toda la información relacionada con temas de sostenibilidad. Vuestros presupuestos van a empezar a tener temas de emisiones de carbono, de residuos, y por supuesto vais a poder empezar a caminar en este camino de cumplimiento de la sostenibilidad. Inicialmente dando valor de impacto a las fases de fabricación y construcción. Las licitaciones más avanzadas a día de hoy, de momento, se están concentrando en estas dos fases, pero también tenemos ejemplos. Por ejemplo, hace ya 2 años y medio trabajamos con el Ayuntamiento de Viladecans para hacer la primera licitación pública en España, donde se incorporó las 4 fases en 2 proyectos. Uno de urbanización, la Rambla Martín Madorell, donde se ha hecho por primera vez en la propia licitación se pedía que se hiciera el cálculo de las emisiones de carbono de la construcción y obviamente de la fabricación y del futuro uso y final de vida. Y es un ejemplo a seguir. Por cierto, que gracias a este ejemplo, este ayuntamiento ha ganado el Premio Europeo de Sostenibilidad. Y recientemente también tenemos, aparte del ejemplo que os he explicado del Ministerio de Transporte, donde van a utilizar nuestra metodología y vamos a crear una base de datos con impactos ambientales, en este caso gratuitos para todo el mundo, para el Ministerio. Pues otro ejemplo de un caso de éxito ha sido recientemente en el Construmat. El premio de sostenibilidad ha sido obtenido por el Ayuntamiento de Barcelona, donde ha aplicado también esta metodología que os estamos explicando hoy en 4 obras de licitación, proyecto y obra, donde las emisiones de carbono tenían una puntuación de 25 puntos y la parte económica una puntuación de 8 puntos. Por tanto, este tema está empezando a crecer, a cada vez ser más importante, y obviamente la parte de licitación pública ya habéis visto los ejemplos que os estoy dando, pero también tiene una utilidad muy importante para el tema de las certificaciones privadas, tanto aquellas que pertenecen al Green Deal Council, como pueden ser Verde o DGNB, como las que están fuera del Green Deal Council, como pueden ser LEED o BREEAM, ¿no? Para acabar, tendréis acceso a la base de datos del ITEC, a esa base de datos genérica, pero que sepáis que desde el ITEC estamos trabajando para digitalizar también todos los datos de esas empresas que están haciendo los deberes, y en esa misma página web del itec.es vais a tener acceso también de forma gratuita a todos los productos que ya tienen datos ambientales, o bien una declaración ambiental del producto, o bien otro tipo de certificado, en la que vemos cuáles son las emisiones de carbono, el consumo de energía o el contenido de reciclado. Toda esta información es 100% compatible con la metodología que os estamos enseñando. Es tan fácil como coger un producto y arrastrarlo, y ese dato genérico que hemos utilizado en unas primeras pasos de diseño lo acabamos sustituyendo por un producto con nombre y apellidos. Ese dato, que obviamente la empresa ha dado su visto bueno para ser utilizado en la obra, sustituye el valor genérico y acabamos calculando el valor real de nuestra edificación. Otro aspecto, no solo tenemos datos de emisiones de carbono, sino que también tenemos datos de temas que tienen que ver con la calidad del aire. Por ejemplo, certificados como Eurofins y los valores que nos permiten nos permitirán acabar calculando la calidad del aire de nuestros edificios por los materiales que están en contacto con nuestro espacio construido. Como os digo, uno de los aspectos principales para el correcto cálculo de emisiones de carbono es el calcular exactamente lo que construimos. Eso significa que soy capaz de quitar un aislamiento y sustituirlo por otro de una marca comercial que sus 350 productos comerciales disponen de esa información. Ese detalle genera podríamos decir, una necesidad de cálculo muy, muy específica. Lo que veis en pantalla es cómo
desde algunos ámbitos se está empezando a calcular la sostenibilidad, que es cogiendo, haciendo este listado, esta pirámide, y señalando cada uno de estos productos, estos son los productos buenos, estos son los productos malos. Esto es un error, porque esos productos son cambiables en el tiempo. La temporalidad de la sostenibilidad que hablábamos antes significa que cada vez más tenemos un nuevo valor para cada uno de esos productos. Esa pirámide es cambiante. Y si ahora nosotros cogemos cualquiera de esos productos y consideramos que es el que tenemos que utilizar siempre, veremos que aquellos que trabajen con bases de datos cambiantes podrán hacer un edificio con menos valor de impacto porque el valor está más actualizado y tenemos un valor mucho más real en ese impacto. Por eso nunca trabajamos o nunca hacemos la evaluación de la sostenibilidad a nivel producto, nunca. Siempre lo hacemos a nivel edificio. Y esto nos trae a una paradoja, que es, siempre hablamos que tenemos que intentar trabajar con el 20% para obtener el 80% de resultados, ¿no? Muchas veces, cuando trabajamos con herramientas de sostenibilidad, lo que nos pasa es que si solo aplicamos un 20%, si hacemos un cálculo muy sencillo de sostenibilidad, cogemos cuatro cosas, cogemos la fachada y le ponemos un valor de emisiones de carbono, cogemos la cimentación y trabajamos de forma muy genérica para tener un valor muy rápido, lo que acabamos obteniendo es un 20% de información ambiental. Yo puedo tener este edificio, el cual tiene 3.200.000 kilos de CO2 equivalente. Pero en cambio, si quiero realmente calcular bien el impacto, necesito que el valor exacto del aislamiento, de la fachada ventilada, de la cimentación. ¿Y eso qué es lo que me va a provocar? Me va a provocar tener más valor de emisión de carbono. Voy a tener, en lugar de 3.200.000, voy a tener 8.500.000, lo que me va a suponer que voy a tener ratios de 290 en una manera simplificada de cálculo o ratios de 950 en una manera detallada. Claro, yo como técnico, ¿cuál es mi objetivo? Pues decir, bueno, pues voy a intentar reducir al máximo las emisiones de carbono. Mi tendencia va a ser trabajar con la parte de arriba, ¿no? Porque tiene menos emisiones de carbono. Pero el problema es el cálculo. Nos estamos engañando y muchos de los procesos de cálculo actuales están situados en la parte de arriba. Eso podríamos decir es pan para hoy, pero hambre para mañana. ¿Por qué? Porque eso significa que está cogiendo valores genéricos de una fachada. Ahora me va bien, es un valor más bajo, pero ¿y si mañana tengo que hacer criterios de reducción de emisiones de carbono? Voy a ver que voy a intentar cambiar el aislamiento y ese valor no cambia. O incluso sube, porque mi metodología de cálculo desde el inicio no ha sido suficientemente detallada. La apuesta del ITEC es, hay que trabajar de forma detallada y vamos a intentar simplificar la creación de esos modelos detallados. Solo los modelos detallados de cálculo nos van a permitir calcular realmente. Lo demás es hacernos trampa. Ahora no estamos en el momento de calcular lo menor posible. Estamos en el momento de calcular bien. Y una vez calculemos bien, ahí sí tenemos que empezar a reducir. Pero es que a día de hoy no estamos calculando bien, no estamos definiendo el valor de la emisión de carbono de un aislamiento de 3 centímetros o de 8, de 12 o de 15. Cada uno de ellos tiene emisiones de carbono diferentes. Pero si cojo una sección consultiva tipo, pues a lo mejor estoy cogiendo un aislamiento de 12 y yo estoy utilizando uno de 10. Pues entonces ahí voy a tener un problema. Por tanto, no hay que correr antes de andar, hay que empezar a hacer las cosas bien. En las licitaciones públicas eso ya se está cuidando muchísimo y obviamente otra cosa es el mundo privado. De verdad os digo que intentar, aunque sea más fácil el camino de arriba, intentar trabajar bien y calcular exactamente, de la misma manera que no nos haríamos trampa en la parte económica y no haríamos que un edificio de viviendas diríamos que son 300 euros el metro cuadrado. ¿Verdad que nadie haría eso? No podemos hacerlo con los cálculos de sostenibilidad. Y eso es algo que desde el ITEC estamos defendiendo y que lo que estamos buscando es la creación de esos, podríamos decir, modelos complejos en realidad, pero que los creamos de forma fácil gracias a los procesos de digitalización. Esto es un modelo que aunque hayamos trabajado solo con un presupuesto, puedo llegar a conocer toda la cantidad de materiales que estoy colocando en mi edificio, ¿no? Lo veo muy bien
Cuando tengo el modelo BIM es muy visual, pero esta misma información la puedo obtener de un presupuesto. Y es un poco el camino que proponemos desde el ITEC y lo que de alguna manera os aconsejamos, ¿no? El valor del dato es muy importante, hay que calcular bien y estamos aquí para ayudaros en ese proceso. Muchas gracias. Tenéis aquí nuestro correo ambiental@itec.es y estamos a vuestra plena disposición. Muy bien, pues muchas gracias, Licini, muchas gracias, Ferran. De momento hay una sola pregunta, voy a trasladaros yo un par, pero bueno, si alguien se anima, tenéis el chat a vuestra disposición. Nada, nos preguntan una muy pragmática, es que si vamos a dar alguna documentación del webinar. En principio creo que no es necesario dar ninguna porque las sesiones van a estar grabadas, os vamos a enviar los enlaces, con lo cual podréis verlas tanto la sesión, escucharla, como, oye, si queréis algún dato de los que ha salido a la pantalla, nos ha dado tiempo a apuntarlo o queréis buscar la información, como vais a poder tener el vídeo, podéis acceder a todo el contenido completo, tanto de la presentación como de la... Así es, Juan, así es. No entregaremos nada porque está todo en el vídeo, que se puede repasar tantas veces como se quiera y capturar imágenes, etcétera. Por tanto, no es necesario. Así es. Lo que Así sí me es. gustaría decir, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, es que fijaros que Licinio os ha transmitido, yo creo que de una manera muy clara, cuál es el horizonte con el cual trabajamos desde el ITEC. Es decir, estamos asentando todo esto en las metodologías internacionales, europeas, una información y un cálculo riguroso, pero evidentemente os proponemos una metodología de ir paso a paso, como acaba de decir hace pocos minutos Licinio, hay que andar antes de empezar a correr, ¿no? Y me parece una imagen muy apropiada, ¿no? Hay que dar unos primeros pasos pero efectivamente darlos, y darlos con consistencia, ¿no? Y creo que de lo que él ha estado hablando, sobre todo en la última parte, fijaros que el mensaje que os trasladamos es que no podemos quedarnos con las simplificaciones, ¿no? La simplificación, aunque sea sencilla, acarrea muchos problemas y no vamos a trabajar correctamente. Por tanto, digamos que estamos atacando la complejidad a través de la simplicidad que incorporan nuestras herramientas, no de la simplificación. Y ahí quisiera distinguir entre la simplicidad de los métodos respecto de la simplificación de los cálculos, que son dos cosas que se parecen, pero que dan resultados muy distintos. Muy bien. Bueno, pues yo os quería trasladar dos preguntas que probablemente nos aclaráis en la siguiente, pero que me han generado la presentación. Que una es que en la última, una de las diapositivas que has puesto, Licinio, hablabas de ese edificio y hablabas de centenas de kilos por metro cuadrado. Y cuando he estado en algunas reuniones fuera de España y he visto normativas de otros países, las limitaciones las ponen en decenas de kilos por metro cuadrado. Y claro, hay un salto de 1 por 10, ¿no? Esa es una. Y la otra es más o menos, yo sé que esto no, decirlo de forma genérica no, pero ¿qué relevancia tiene las emisiones de CO2 de producto y construcción con respecto a la explotación y finalización? Es decir, porque también hay en sitios que oigo que esto puede llegar a ser el 30% de las emisiones de un edificio y en otros que dicen que no, que mucho menos que de un 5, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy un poco despistado porque, claro, que yo creo que el peso del producto puede ser muy relevante y puede cambiar nuestra forma de trabajar, porque gracias a herramientas como la vuestra, como podemos medir, podemos mejorar y podemos tomar mejores decisiones respecto a qué sistemas o productos utilizar en el diseño y construcción de un edificio, ¿no? Muy sencillo. Todas las directivas desde el año 96 hasta ahora se han focalizado en la reducción del consumo de energía en uso. A más reducción de energía en uso, obviamente las emisiones de carbono se reducen. Hay una correlación directa entre el consumo de energía y las emisiones de carbono. Si la energía es fósil, las emisiones de carbono se disparan, ¿no? Pero si el valor es muy pequeño, pues obviamente aunque sea fósil, el valor se reduce. A día de hoy, el gran impacto de las emisiones de carbono es de la energía embebida en los materiales. Es así. De hecho, muchas veces decimos, ostras, pero no tengo en cuenta si viene de China, no sé qué. A día de hoy, incluso, fíjate lo que te digo, incluso viniendo de China el producto, el impacto asociado al ladrillo que viene en ese barco donde hay millones y millones de ladrillos es mucho más reducido
que el de la energía embebida del ladrillo. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a pasar lo mismo que con el uso, ¿no? En el momento que consigamos reducir cada vez más las emisiones de carbono de lo que llamamos el A1 a 3, que es la fase de fabricación, obviamente el resto van a empezar a subir. Pero eso es interesante porque nosotros ya estamos trabajando ahí, ¿no? Obviamente nosotros de alguna manera estamos en un momento en el que yo creo que el sector estará en los próximos 4 o 5 años, pero nosotros ya estamos viendo cómo reducimos muchas cosas en la fabricación y construcción y empieza a aparecer el transporte o empieza a aparecer el uso. Pero ahora mismo, en el momento que está el sector, vais a ver un gráfico enorme en el A1 a 3 en la fabricación y vais a ver impactos más pequeños en el uso de construcción y la de construcción también es tremendamente interesante, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaríamos otro día, pero más pequeños en el resto de fases. Nos tenemos a día de hoy que empezaremos a concentrarnos ahí. Y había otro comentario. Sí, te Perdona, preguntan si... me has hecho dos preguntas. Una Ah, sí, no, sobre la otra es porque he visto que tú las cifras que dabas eran las en decenas, sí, centenas, sí. ¿no? De kilos Mira, por metro cuadrado y... claro, yo en una presentación de ese tipo hablo de números gordos. Hablo de números gordos, ¿no? Sobre todo el hecho de y sobre todo de empezar a crear criterio. Yo, ¿verdad que si te digo 300 euros metro cuadrado de construcción de un edificio me dices eso, ¿dónde vas? ¿No? Tenemos ese criterio, tenemos el criterio económico, pero no tenemos el criterio de sostenibilidad. No sabemos si 290 es mucho o poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos que empezar a crear ese criterio, ¿no? Yo lo que pretendo con esta presentación, o este primer pasito, ¿no? Es empezar a decir, oye, esto no va de 290 kilos de CO2, lo siento, pero estamos más cercanos casi al 1000 si contamos instalaciones. Si quitamos instalaciones, etcétera, pues podemos estar más cercanos a los 500, 600, ¿de acuerdo? Siempre cambiando mucho de la tipología constructiva, ¿no? Pero para tener ese orden de magnitud. Y hasta que no, todos nosotros, todas las personas que están aquí viendo el vídeo y todos nosotros no llevemos, de forma natural no hagamos el presupuesto ambiental de todos nuestros edificios, no empezaremos a calcular en esas decenas. Pensar que nos llevan bastante ventaja. Eso no significa que sepan más que nosotros, de verdad, ¿eh? Yo creo que en algunos aspectos sabemos más que ellos, pero nos lleva mucha ventaja sobre todo por la normativa pública, ¿no? Y por eso hablan de decenas, porque ellos ya tienen la base, ¿no? Ya ha empezado, ya el presupuesto ambiental es una cosa natural en su proceso, ¿no? Y por tanto, ahora van ajustando esos cálculos. Hay un aspecto interesante y voy también a contestar la pregunta que han hecho en el chat. Cuando hablamos de temas económicos, yo puedo decir, yo tengo que hacer 1.200 euros el metro cuadrado y dentro de esos 1.200 tengo como diferentes tipologías constructivas, ¿no? Tengo margen de seleccionar una tipología constructiva, a lo mejor más basada en un sistema o en otro, pero resulta que con las emisiones de carbono no acaba pasando esto. Si yo determino unas emisiones de carbono, por ejemplo, de 400 kilos metro cuadrado, estoy definiendo cómo hay que construir. Estoy definiendo que el sistema constructivo tiene que ser uno muy específico, ¿no? Y ahí es donde está, podríamos decir, el peligro de correr antes de caminar. Yo puedo decir, a ver, ¿qué valor de ratio está poniendo esa institución pública? Por ejemplo, llevamos 5 años trabajando con el área metropolitana, ¿no? Y el área metropolitana hasta el cuarto año no dio ratios. Esos ratios es de la manera de construir del área metropolitana. Si el área metropolitana decide construir de una manera que su ratio baja a 450 kilos de CO2, aquel que no sepa de qué está hablando dirá, ah, bueno, pues mira, el ratio correcto son 450. Y eso le provocará o estará obligando a sus licitadores o a aquel que genera su proyecto ejecutivo a construir de una determinada manera, porque si quieres llegar a ese 450, estarás obligado a utilizar una serie de procesos y una serie de productos. Por eso es tan complejo o no es tan sencillo como la parte económica, porque en la parte económica podríamos decir la competencia ha ido ajustando esos costes, podríamos decir, a la hora de poder decir, bueno, pues 1.200 aquí puedo meter muchas tipologías constructivas. Pero las emisiones de carbono no es así. Si bajas, estás señalando, estás direccionando la manera de construir. Y uno tiene que ser consciente de eso. Si no quieres decir o tú no tomas la valentía de decir que todo lo que yo construya quiero que sea así, vigila con el ratio. Porque a lo mejor tu ratio es 700
y lo que tienes que hacer es intentar ir reduciendo tu ratio de 700, porque no quieres construir de determinada manera. No, sé que no, porque no quiero personalizar, ¿de acuerdo? No quiero personalizar en sistemas constructivos, pero yo creo que cualquiera de vosotros puede coger mis palabras más genéricas y sustituirlas por sistemas constructivos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender ese razonamiento. No podemos pensar que con las emisiones de carbono el definir un ratio nos va a solucionar la vida. Miremos a ver cómo estamos construyendo, calculemos correctamente el valor de impacto de cómo construimos y luego decidamos si queremos cambiar, con lo que puede ser reducir o no reducir. No sé si lo he explicado con suficiente Y detalle. yo quisiera añadir a esta reflexión que decía ahora Licinio, que hay que ir con mucho cuidado cuando se lanzan datos, cifras, etcétera, etcétera, y cuando empezamos a hacer cálculos de emisiones y tal, siempre al final surge una especie de necesidad vital comparativa, ¿no? Comparar edificios, o comparar soluciones constructivas, comparar materiales. Hay que ir con mucho cuidado con las comparaciones, ¿no? Entonces, como bien decía Licinio, nosotros tendemos a trabajar con edificios, calcular los parámetros de sostenibilidad que puedan definir un edificio, no de un material o de una solución constructiva. Hay que ir siempre al conjunto. Entonces, cuando vamos al conjunto, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, que es la durabilidad. ¿Para cuánto construimos un edificio? Porque su durabilidad está directamente relacionada con materiales, tipologías constructivas, necesidades de mantenimiento que a veces olvidamos. Entonces, todo eso configura que para dar la respuesta a lo que llamaríamos unidad funcional, si habláramos de análisis de ciclo de vida, siempre hablamos de unidades funcionales, ¿no? Cuando se hace un edificio, ¿cuál es la unidad funcional? Pues hay que definir. Yo construyo un edificio para que dure X años con esas prestaciones, etc. En esas condiciones, yo puedo definir cuál es el mejor balance en emisiones de CO2. Lo que no está bien es adoptar criterios de durabilidad que son convenciones poco realistas. Es decir, cuando alguien dice, yo es que analizo mi edificio para una durabilidad de 50 años porque eso es lo que dice el código estructural, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta siempre es la misma. ¿El año 51 vas a desmontar el edificio? Yo no he visto ningún edificio que se desmonte en el año 51, por mucho que la justificación de cálculo sea a 50 años. Por lo tanto, hay que ser realista, no irse a las convenciones. Y aquí hay que ir con cuidado. Y después, en relación a lo que comentabas, Juan, de esas emisiones en decenas o en centenas, que es una reflexión interesante, claro, hay que ir con mucho cuidado cuando alguien dice un valor, que diga claramente qué está cubriendo ese valor. ¿Hablamos de ciclo de vida completo? ¿Hablamos de una parte del ciclo de vida? ¿De qué estamos hablando, no? Porque pongo un ejemplo que todo el mundo entenderá en este webinar, porque todos sois técnicos de construcción, que es, por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, ¿cuál es la cuantía de este reticular? ¿No? Y te dicen 15 kilos metro cuadrado. Y entonces dices, bueno, ¿pero qué incluyen los 15 kilos metro cuadrado? ¿Me estás incluyendo la repercusión de pilares? ¿Me estás incluyendo la malla de la chapa de compresión? ¿O solamente es cuantía de nervios? ¿Y la cuantía de los capiteles está incluida en los 15 kilos? O sea, hay tanta variabilidad que luego al final cuando cuentas bien dices, oye, un reticular de 15 kilos metro cuadrado, si lo cuento todo, es prácticamente imposible. Porque siempre me salen cuantías mucho más altas que los 15. Entonces, pues estamos en el mismo terreno. Es decir, cuando nos dan un valor, habría que preguntar exactamente, oye, ¿qué cubre, qué incluye ese valor? Porque si no, estamos emitiendo mensajes equivocados. Está clarísimo. Licinio, hay una pregunta aquí que no sé si me has Sí, dicho que la contestabas ya, porque sí. dice que si Comparto podías pantalla. explicar de nuevo la pirámide de declaraciones ambientales con base en Ecoinvent. Sí, comparto pantalla. Hay Fenomenal. que entender que esta pirámide, este gráfico, es cómo hemos estructurado la información en nuestra base de datos. Bueno, primero que sepáis que desde el 2004 la base de datos del BDEC dispone de información de emisiones de carbono. Lo que pasa es que, claro, en 2004 podéis imaginar, ¿no? En cualquier caso, la base de datos del BDEC dispone de más de 900.000 elementos. 900.000 elementos.
A día de hoy, un 95% tienen datos de emisiones de carbono. Esos elementos están formados por elementos constitutivos, elementos simples, léanse productos, sistemas constructivos y partidas, ¿no? Conjunto de partidas. Eso conforman esos 900.000 elementos. Cuando yo tengo, por ejemplo, un cemento, yo puedo irme a picar la puerta del sector de cemento y decir, oye, dime el impacto del cemento, ¿no? En cualquier caso, no solo es un tipo de cemento, hay 85 tipos de cemento, los cuales los 85 disponen de información de impacto sustancialmente diferente. Es decir, no es lo mismo un cemento que otro desde el punto de vista de la sostenibilidad, igual que no lo es desde el punto de vista de la resistencia, ¿no? Resulta que a lo mejor yo tengo la declaración ambiental del producto de uno de ellos, ¿no? Eso genera que si queremos hacer las cosas bien, calcular realmente el impacto ambiental, como generar ese presupuesto ambiental, como lo estamos haciendo seriamente en la parte del presupuesto económico, requiere que el ITEC también calcule las diferencias entre esos tipos de cemento, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Como he comentado antes, cuando uno hace una declaración ambiental de producto, hay 3 procesos: el análisis de ciclo de vida, la verificación de ese análisis de ciclo de vida y la presentación a un sistema. Los sistemas pertenecen a una plataforma que se llama EcoPlatform. El ITEC es la única empresa que no dispone de un sistema que pertenece a la EcoPlatform. Somos verificadores, dijésemos, hay una parte de verificación y somos creadores de ACV. Cuando hacemos ACV no hacemos nunca la verificación, obviamente, ¿no? Por tanto, hay tres verticales tremendamente importantes en el cálculo del impacto de todos estos datos que veis en pantalla. ¿Qué ha hecho el ITEC? Cuando disponemos de un dato, por ejemplo, de un dato de cemento, que tenemos el cálculo de ACV, la verificación y la presentación a un sistema, entonces ese dato es el valor de referencia de ese cemento. Pero ¿qué hacemos con los 80 restantes que la declaración ambiental de producto no tiene representatividad? Ahí es donde entra el ITEC y hace ese cálculo de ACV de la misma manera que lo haría cualquier empresa que va a presentar ese producto a un sistema para convertirlo en una declaración ambiental de producto. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros de esos 80 cementos restantes? Lo que no hacemos es pasarlo por un sistema. Imaginaros lo que significaría, desde el punto de vista del coste, hacer las declaraciones ambientales de producto de 900.000 elementos. Es imposible. Entonces, el ITEC se queda en el ACV, ¿de acuerdo? Bajo unas reglas de producto genéricas de esos sistemas. Y, por tanto, rellenamos los huecos de todo lo que es necesario para el cálculo del impacto de un edificio. Cuando tenemos, por eso, Ecoinven está en la base, porque Ecoinven es con lo que nosotros calculamos ese ACV, ¿no? Para poder daros el dato. No cogemos Ecoinven de la misma manera que ese proceso no se hace así cuando se hace una declaración ambiental de producto, no se coge Ecoinven tal cual y se hace el cálculo, no. Ese dato de Ecoinven se personaliza para el país, no es lo mismo una declaración ambiental de producto en España que en Arabia Saudí o en Italia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, como este BDEC no solo tiene alcance español, sino que tiene la capacidad de tener otro alcance de otros países, el dato de Ecoinven lo personalizamos para España. Y por tanto, hacemos exactamente lo mismo que cualquier empresa haría para su dato de su producto. Lo personalizamos, lo cambiamos y nos da un dato parecido al que podría tener la empresa. Hasta que la empresa haga, podríamos decir, los deberes y de los 85 productos de ese cemento nos dé los datos de los 85. Cuando tengamos el dato genérico, podríamos decir, estándar de ese tipo de cemento, quitaremos nuestro dato y será sustituido por el dato de cualquier declaración ambiental de producto. Por eso el Ecoinven siempre está en la base, porque hay muchos huecos que rellenar hoy en día. Cualquiera que diga que hace todos los cálculos ambientales con las declaraciones ambientales de producto que hay en el mercado, es imposible que haga el 100% o el 95% de... Primero, porque hay muchos ámbitos que faltan informaciones. No hay declaraciones ambientales de producto de todo aquello que se construye en la obra. Y después, porque cuando miras, por ejemplo, el cemento o cualquier otro material, cuando miras los diferentes tipos y la declaración ambiental de producto, ves que solo hace referencia a uno, pero tenemos 85, ¿no? Entonces,
Es un trabajo enorme que llevamos los últimos 4 años trabajando en ello y por eso decimos que nuestros datos son realmente tremendamente detallados e intentamos ser lo más honestos posibles. Cuando tengamos datos del sector, serán sustituidos por ese hueco que hemos tenido que rellenar con Ecoinvent. No sé si ahora ha quedado un poco más claro. Sé que son datos, son conceptos un poco más complejos, ¿no? Muy bien, pues nada, oye, pues muchas gracias, Licinio. Gracias, Ferran. Pues con esto vamos a dar por terminada la sesión. A todos los que habéis asistido, ya os llegará más adelante información para obtener las licencias de los programas del IT que se explicarán en las siguientes sesiones. También os enviaremos el enlace a la grabación. Y nada, os emplazamos a todos a vernos online el próximo 28 de noviembre. Gracias por vuestra asistencia. Muy bien. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.